Bueno, muy buenos días. Comienza este sábado en el que por fin voy a ir a participar de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Este es un espacio que está formado hace bastante tiempo. Yo la verdad es que tengo que googlear bien para decirle fecha exacta, pero es un espacio donde se juntan un montón de autores que además son editores. Bueno, hay mucho de esto de construir tu propio libro y cuando me puse a investigar, cuando ya estaba como cerca de tener mi primer libro y me puse a investigar qué era lo mejor, si buscar una editorial grande, no sé, todas las posibilidades que hay de imprimir un libro, me sentí más afín con lo que propone un espacio autogestivo del libro y ser una escritora autogestiva. Así que no digo que nunca voy a hacer lo otro, pero por lo pronto quiero transitar esta posibilidad. Así que bueno, ahí me di una ducha, me voy a tomar un café, voy a acomodar mis cosas para poder llevarlas a la feria. Y estoy muy contenta de ir, así que voy a ir documentando lo que pueda. No sé ni qué voy a filmar todavía, pero bueno, haré lo mejor posible por compartirles a ustedes este día que por ahí para otra persona puede parecer algo como muy X. Para mí les puedo asegurar que llegar al día de hoy fue un camino largo, muy largo. Pero bueno, ya lo desarrollaré en otro segmento. Ahora me voy a hacer un café, voy a acomodar mis cosas. Calma Producciones está bastante enquilombada, pero bueno, no pasa nada. Hoy hay que hacer cosas afuera de la casa productora. Ahora nos vemos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Esto es Calma Producciones Creativas. Es domingo, estoy acá en el día después de mi primera FLIA en esta vida y quiero contarles la anécdota de cómo fue participar de esta Feria del Libro Independiente y Autogestivo que se dio en Mar del Plata en este caso, pero la FLIA es un evento que se da en todo el país. Seguramente si estás viendo este video capaz que ya conoces un poco de la FLIA, si no es así, bueno, capaz te vas a llevar algún datito más. Mi intención no es como ser muy explicativa de todo lo que sea la FLIA, porque la verdad es que conozco un poco, pero tengo mucho para descubrir, sino más bien la intención es contar cómo fue mi experiencia. Primero quiero contarte que para llegar a la FLIA, para llegar a poner esa mesa, este sábado, o sea ayer, fue un recorrido largo en esta vida, para que en esa simple mesa con sus dos caballetes y este mismo mantel se plante un libro. Y vengo como intentando resumir todo lo que quiero decir en este video porque tengo alguna anécdota para desarrollar, pero no quiero dejar de decir que cuando nos proponemos hacer un proyecto, el que sea, y llevamos tanto tiempo elaborando las piezas de ese proyecto, llegar por ejemplo a esto, a simplemente poner una mesa con dos caballetes, me acompañó mi compañero, mi pareja, llegar a poner dos reposeras, el mate y sentarnos ahí con muy poquita gente, porque la verdad es que fue muy poquita gente, pero hermoso, estuvo hermoso. Tan sencillo, ¿no? Tan pequeño. Para mí fue un evento enorme. Para mí fue un estadio azteca lleno de miles de millones de personas. Y tiene que ver con que no importa en este caso el éxito en términos de algo que le vas a mostrar a los demás, de algo que vas a ¿cómo es que dicen en México? A presumir. No es algo para ir a andar presumiendo, sino que fue realmente a nivel interno un encuentro, un logro, un llegar a un lugar donde soñé mucho tiempo estar. Yo hace muchos años tenía ganas, desde que descubrí la FLIA, por ejemplo, empecé a decir,
me encantaría que algún día, si termino mi libro, poder estar en una feria del libro independiente. Sentirme parte de ese mundo. Muy importante. Pero además muy importante entender que el libro fue, de hecho, construido de esa manera. De la feria participa también Lester, que es mi editor de Editorial Invisible, un genio. La verdad es que tengo mucha suerte, la verdad es que no sé cómo decirlo, pero no sé, mi primer libro no pasa por un montón de rechazos de grandes editoriales y entonces golpeo las puertas y la historia no puede salir a la luz. No, yo elegí otro camino, que es un camino quizá un poco más sacrificado, porque es un camino donde para que el libro tome relevancia voy a tener que hacer un montón de cosas probablemente, ¿no? Para que sea conocido, pero es un libro que fue construido esto, de forma prácticamente artesanal, por más que la calidad es muy buena y Lester logra así como que, nada, ves el libro está buenísimo. Es autogestivo, es hecho por nosotros y es eso la FLIA, ¿no? Son libros hechos por nosotros, sin ese intermediario de la empresa, digamos. Y bueno, logré estar ahí con el mate, logré estar ahí, no sé cómo explicar la sensación de una forma para que vos lo puedas comprender, porque quizá no tengas nada que ver con el mundo de la literatura, de las letras, de la escritura. Quizá te gusta la música, quizá te gusta, no sé, lo que sea que te guste. Quizá te gusta la música y de repente lograste subirte a un pequeño escenario de un club de barrio donde hay poquitas personas justo esa noche, pero tocas una canción que hace tanto tiempo la estabas preparando. Y para adentro el universo es inmenso. Y eso es lo que hace que uno se sienta exitoso. Cuando lograste ofrecer algo al mundo que, aunque no se convierta en algo masivo de mucho dinero y no sé qué, no descarto que no le pueda ir bien al libro, ni que pueda llegar a, no sé, ojalá que le vaya re bien a este libro. Ya está fuera de mí, ya lo puedo ofrecer, pero al libro que le vaya bárbaro. Pero a nivel personal, estar detrás de ese pequeño mostradorcito ya fue precioso. Bueno, estoy redundando sobre lo mismo, pero lo que les quiero contar es lo que me pasó finalmente en esta FLIA. Bueno, estamos ahí, no hay mucha gente, mirando. Yo ya estaba chocha, así que ya te digo, fui sin ninguna expectativa de nada. Pero me doy vuelta en un momento y le digo a mi pareja, no, está un escritor que... Yo le dije, para que él lo entienda, digamos, por lo que el término que utilicé, es re famoso. Y de hecho lo es re famoso. Para mí es re famoso, sobre todo en el mundo redes, o sea, muchos de ustedes lo van a conocer, otros no. Pero bueno, para mí es como... Pero más allá, de nuevo, de la fama, para mí es importante respecto de la historia que les voy a contar. Juan Pablo Villarino es el autor de un blog que se llama Acróbata del Camino y es autor de distintos libros. Es una persona muy estudiosa que sus libros los construye sobre los viajes, pero va a un punto más adelante de simplemente hablar del viaje, sino que además se encarga como de recoger información de los lugares así muy profundamente. Ahora voy a compartir con ustedes la pequeña entrevista que le pude hacer, pero antes quiero contarles por qué es para mí tan importante esta persona. Resulta que corría el año 2016, yo vivía en Capital Federal, estaba trabajando en un lugar donde ganaba bastante bien, estaba muy cómoda, laburando en blanco, bueno, con esa supuesta estabilidad, muy deprimida, queriendo irme de Capital Federal, sintiendo que ya mi tiempo ahí había terminado, y por tomar la decisión que iba a hacer que mi camino vaya para otro lado. Uno de esos días, en el medio del cambio de gobierno también, donde además echaban a mis compañeros de sus puestos de trabajo, donde a mí me habían dicho que mi puesto lo iban a conservar porque mi trabajo les había gustado, a mí no me iban a echar,
y yo voy a tener que renunciar y todo eso. Yo digo, bueno, tengo que tomar esta decisión de si me voy a ir o no, yo no quiero trabajar más acá y tal. Y en la prisión, que ya representaban esas 8 horas de trabajo y sin tener mucha tarea, porque con el cambio de gobierno no nos querían dar tareas porque la nueva gestión recién se estaba acomodando y a nosotros prácticamente no nos dirigían la palabra. Todos mis compañeros y yo inclusive estábamos como frente al monitor, sin poder hacer absolutamente nada. Entonces yo empecé a pensar que yo iba a renunciar y me iba a ir, y empecé a generar que esa idea empiece a crecer en la cabeza, y me pongo a googlear y digo, a ver, yo lo primero que tengo que hacer es irme de vacaciones, como sea. Piensen que el cambio de gobierno siempre se da en diciembre, y yo viviendo en Capital me quería ir a visitar a mi familia a Resistencia, y tenía mis 15 días de vacaciones, o sea, yo por ley los tenía. Y como también ya estaba que me quería ir, decía, bueno, si no me los dan me voy igual. Me dieron mis 15 días de vacaciones. Entonces dije, bueno, me voy a ir a Resistencia y me voy a ir unos días a recorrer el norte. Yo el norte ya había ido a Salta y a Jujuy, pero quería ir de nuevo y quería ir como a encontrarme con el camino, a viajar sola, que durante muchos años lo hice y era algo que me liberaba muchísimo la mente. Entonces me pongo a buscar información sobre el norte y me aparece el blog de Juan Pablo Villarino, Acróbata del Camino, con unas referencias sobre Amaicha del Valle, donde él recomienda un hostel, cuenta que fue a un determinado hostel, así que yo tomé nota de ese hostel, lo encontré, fui a ese hostel, de hecho, cuando hice esas vacaciones. Bueno, les muestro porque acabo de encontrar exactamente la nota que leí en ese momento. Dice, viajar al norte de mochileros en verano es un rito iniciático en la vida de muchos viajeros argentinos. Y más, bueno, cuenta un montón de cosas. Dice, la recorrí por primera vez en 2002 y desde entonces regresé 5 veces. Allí tomé la decisión de ser nómada. Así que imagínense que yo estaba como que esta nota me hablaba a mí. Da un montón de datos, o sea, información de posta, ¿no? Y entré acá en Amaicha del Valle, por ejemplo, y dice... Hostel Amancay, a 5 cuadras de la plaza, bla, bla, bla. Es la casa de Sebastián Pastrana y fui ahí y conocí a Sebastián Pastrana y recorrí el desierto, que me imagino que este lugar, esta foto debe ser del mismo lugar que recorrí yo. Y fue un viaje, bueno, alucinante. Así que así fue. La libertad a la deriva. Soy la deriva, por eso consigo la libertad del pájaro. Soy el verano que busca el sol en tierras lejanas. Soy la ruta tranquila del interior de mis venas. Soy la tormenta natural que acaricia los cerros. Soy los ojos de la vaca que mira pasar el colectivo desde el valle. Soy la profundidad del universo cuando vivo en estado de tierra natal. Camino a Amaicha del Valle. Comenzó el viaje. Y bueno, empecé a leer este blog y me empecé a dar cuenta de que esta persona es escritor, es viajero, tiene un blog, existe algo que se llama nómade digital, existen las posibilidades de trabajar como comunicador pero en movimiento, y yo tenía una angustia enorme en ese momento de mi vida, enorme. Y era ese tipo de angustias que uno no puede confesar a los demás porque los demás te van a decir, ¿y vos de qué te quejas? Si tenés trabajo, tenés salud, tenés tu casa, no tenés nada de qué quejarte. Te estás quejando de llena. Pero yo tenía una angustia enorme porque no quería estar más ahí. Porque está todo bien con tener la estabilidad de esto, de lo otro, pero no, yo ya estaba cubierta por una piel que ya no me pertenecía, era una piel que necesitaba caerse. Entonces encontrarme el blog de Acróbata del Camino fue como un chispazo de luz que me permitió a mí, me acuerdo la alegría con la que volví ese día a mi casa. Pasé de estar días y días y días de depresión total a ese día volver. Me acuerdo todavía que, no sé, nos bajábamos de una combi y yo caminaba por Paseo Colón, yo vivía en San Telmo,
y caminé por esa calle diciendo, sí, yo me voy a ir, yo voy a escribir, yo me voy a animar a, no sé, a cargar mi mochila, y fue un despertar muy grande encontrarme con ese blog. Así que, muchos años después, con mi libro ahora participando de la FLIA y con 2 puestitos más allá, en una feria donde hay muy poquita gente, lo veo con toda la humildad del mundo a el mismísimo Juan Pablo Villarino acomodando sus libritos para vender a la par. O sea, una cosa hermosa. Y entonces me acerqué, lo fui a saludar y le dije, Juan, vengo siguiendo tu trabajo hace un montón, porque obviamente después lo seguí en redes todo este tiempo, quizás no de forma así como muy, muy constante, pero sí, o sea, cada vez que veo una publicación chusmeo porque me encanta. Y a otras autoras también que están ahí como relacionadas. Bueno, también el blog de los viajes de Nena, también a Nico Villalba, que para mí es una genia, y un montón de escritores independientes, nómades digitales, viajeros que escriben. Hermoso. Así que le dije, Juan, vengo siguiendo tu trabajo hace un montón, y le cuento esta anécdota. Le digo, vos sabés que tu blog fue para mí un chispazo de luz en un momento donde yo tenía que animarme a salir a un viaje, y allá está mi libro, y ese libro es lo que pasó después de que me animé efectivamente a dejar ese trabajo, agarrar la mochila, desarmar totalmente todo lo que tenía, porque fue todo un proceso que está contado en el libro. Y volver al punto cero de las decisiones para emprender de nuevo un viaje hacia lo desconocido, hacia el no saber, hacia la incertidumbre, hacia la creatividad. Por eso este libro se llama Hacia la libertad creativa, porque para mí fue eso, fue un ir hacia esa libertad creativa, sacarme bloqueos, yo no puedo, yo no esto, yo no, sí podés, es solo cuestión de transitar otro tipo de experiencias, el poder hacer otras cosas. Así que la verdad que súper agradecida. Juan, una persona súper cálida. La verdad es que después terminó charlando con mi compañero también. Y no sé, se dio una cosa muy linda. Y bueno, le pude hacer algunas preguntas. Que me hubiese gustado hacerle muchas más. Pero bueno, al calor de tener ahí la cámara y tal, le hice solo algunas que las quiero compartir en este video. Y ahí vamos. Bueno, gran hallazgo encontrar a Juan Villarino en la FLIA, acá de Mar del Plata. Juan, me encantaría que te remitas para este video a Juan Niño y la escritura. Juan Niño y la escritura. Bueno, en realidad empiezo a tener como muchos recuerdos, más que no sé si era de la niñez, pero sí que la adolescencia fue un buen como entrenamiento, como una primera así etapa de experimentación con la escritura. Que, o sea, creo que hacía poesía, hacía otras cosas, no me veía todavía como viajando, mucho menos me imaginaba que después iba a buscar el camino como de la literatura como camino de vida y profesional, pero sí que fue una experimentación, creo, interesante, y sin ese peldaño, sin ese pasito, creo que nunca después se me hubiera ocurrido, o no hubiera tenido la base para después cuando agarré la mochila y empecé a viajar, para decir, che, pucha, puedo unir esto con esto, ¿no? Como puedo tratar de hacer como una alquimia con los viajes y volverlos tinta, ¿no? Volverlos historia, que circulen. Yo creo que, sin duda, que la adolescencia fue ahí una etapa, aunque claro, una adolescencia escribe puros de bajones, ¿no? De puros bajones, pero creo que ya igual ahí empecé a mezclarlo un poco con filosofía, creo que había una beta ahí, y que todavía se ven los libros que tienen como una visión más antropológica, más filosófica. ¿Te acordás de algún libro que haya caído así azarosamente en tus manos y te transformó un poco la visión? Sí, sin duda. Bueno, mirá, yo fui a una escuela secundaria en Mar del Plata, bastante cuadradita, ¿no? La escuela en cuanto a sociedad y todo. Y cayó un profesor hippie que a mí me dio por abajo de la mesa un libro de Jack Kerouac, El camino de Jack Kerouac, que es un librazo fundacional de la generación beat, ¿no? De Estados Unidos, década del 50, el primero viajeros alegres, como la primera
Norteamérica subterránea, que todavía nadie había hablado de eso. Fue con un libro que después influenció un montón de los hippies, el hippismo. Estos son básicamente los abuelos de los hippies. Bueno, ese libro cayó en mis manos, acá me retrata en el 96, cuando estaba recién terminando el secundario y ya pensando en que en algún punto Libertad y Mochila conjugaban bien. Entonces cuando más o menos tenía como empecé a ver esa jugada, ¿no? De por dónde podía llegar en la mano, haber leído a Kerouac, Hermann Hesse, Émile Cioran, un pensador, un filósofo rumano bastante también cuestionador, muy existencialista, que después cuando estuve yo viajando por Transilvania, a dedo fui a visitar su aldea de nacimiento, que imagínate una aldea de 5 vacas y 7 casas, y la gente que estaba ahí no entendía qué corno es este argentino que viene acá, si lo único que pasó fue que nació este pensador, pero que además en un país reconservador no le daban ni bola al tipo ese, era famoso más acá en los pasillos de Funes, de la Universidad de Mar del Plata, que en su propio pueblo natal en Rumania, ¿viste? Pero bueno, toda esa cofradía de autores medios inconformes, mucha filosofía, mucho Hermann Hesse, qué sé yo, también como ese Patrick Fermor, un inglés que viajaba a pie por el mundo. Bueno, esta gran cofradía de autores para mí fueron como algo que me cegó la cabeza, y mi estilo de viaje creo que deriva de todas estas influencias. Bueno, yo en este video estoy contando que para mí fue clave encontrarme con tu blog de viajes, con tus libros, como con tu fusión de viajes, escritura, la parte virtual y bueno, que fue un disparador importante para animarme, ¿no?, a hacer un montón de cosas. Para vos, ¿cómo fueron esos inicios para ir creando lo que hoy es tu trabajo, pero también tu pasión, lo que mueve un montón de cosas, ¿no?, de tu escritura sobre todo? Claro, bueno, es interesante porque yo cuando salí, no tenía la perspectiva suficiente para darme cuenta que lo que estaba haciendo era empezando un trabajo. O sea, yo para mí, cuando me fui con la mochila, estaba pateando el sistema, estaba haciendo la oveja negra, dejando todo, me estaba recibiendo de hippie y me imaginaba, ¿me entendés? ¿Cómo voy a terminar mis días? Y bueno, ¿cuál es el peor escenario posible? Va a ser, voy a estar vendiendo mis libritos voy a ser el hippie viejo que llega a un hostel en la India y le vende los libritos a los que están saliendo de viaje, ¿no? Bueno, digo, puta. Y lo que me pasó fue que mi peor escenario posible me parecía genial. Me enamoré del peor escenario posible. Y después de esa gran liberación que implicó enamorarte de lo peor que puede llegar a pasar, todo era ganancia. Entonces, digamos que tenía mucha tranquilidad en el sentido de, bueno, como que nada de lo que pueda llegar a pasar me molesta en cuanto al futuro económico y eso. Pero aún así, lo que no me da cuenta era que sí, estaba empezando algo que con el tiempo iba a tener un costado, una arista obviamente económica, que hoy por hoy funciona como una editorial de libros de viaje. Entonces yo me autoedito mis libros, hago todo el circuito editorial, se envían a todo el mundo. Entonces terminó siendo mi trabajo y me da una alegría enorme, como te imaginarás, poder vivir de la escritura. Pero fue algo que no fue buscado en el sentido con interés de que suceda. Fue buscado por la pureza naif de mi yo de hace 20 años, que dijo quiero ser escritor y salir, y lo voy a hacer aunque me mate de hambre. Después terminó teniendo por suerte, la gente terminó conociendo el trabajo y eso repercutiendo en que yo pueda seguir escribiendo, viajando, es como una economía circular en definitiva, ¿no? Así que es algo que a mí, con mi salario, que vos me cuentes que en un momento encontraste el blog o un libro mío o algo que yo escribí en internet te ayudó a aplicar más el nomadismo a tu vida, es algo que para mí con el salario emocional. Eso es algo que para mí es importante. Bueno, y ahora quiero una suerte de consejo que cuentes tu experiencia de la escritura. Se terminó el primer libro, lo publicaste, se terminó este proceso que es todo un nacimiento, a escribir un nuevo libro. ¿Qué pasa entre libro y libro para volver a tomar la lapicera, digamos? Uy, mira, entre libro y libro pasan muchas cosas. Lo que suele pasar es que el libro es con la punta del aire. Cuando la gente ve el libro arriba de la mesa, en una librería, está viendo un proceso que para mí empieza primero con el viaje, para llegar a ese libro, las vivencias. O sea, primero que caminarlo el libro. Y antes de caminarlo, al menos en mi caso, hay que pensarlo de alguna manera, como muchos viajes que yo hago, no todos. Ya hay realmente viajes que yo me he lanzado a la ruta y he contado lo que ha pasado.
Y otros viajes han sido como más premeditados conceptualmente, como, no sé, el año pasado hice un viaje a Asia Central, a las repúblicas estas nuevas, nuevas, tienen 30 años, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, y yo fui siguiendo como una línea de trabajo. Yo quería investigar y escribir sobre la identidad, de cómo había cambiado la identidad de esa región, hay muchas etnias distintas, todo. Eso te obliga a trabajar un montón en investigación previa. Son meses de trabajo, de leer, de ir a fuentes, incluso yo soy de recurrir mucho a libros antiguos, exploradores que fueron a esas zonas 100 años atrás y que por ahí están bastante olvidados. Como trato de hacer casi una arqueología de las otras miradas viajeras que ya ha habido de esa región. Y eso me lleva un montón de tiempo, porque termino a veces revolviendo libros usados de 1870 y me encanta como también que el viaje termine teniendo esa multidimensionalidad de que, ok, yo estoy viajando acá, pero estoy consciente de que en tal siglo por acá pasaban caravanas de viajeros y yo leí una crónica. Entonces, voy siguiendo pistas, voy siguiendo las huellas de otros que me precedieron, ¿no? Estamos parados sobre las árboles gigantes, dicen a veces. Entonces, para mí, tengo mucho respeto a lo que es el viaje y no trato de limitarme a contar mis vivencias turísticas, trato de siempre de investigar a fondo como la etnografía del lugar, la historia, y bueno, todo eso es mucho tiempo. Entonces, respondiendo a la pregunta, entre libro y libro, lo que suele suceder es la génesis de un nuevo libro en realidad. Es un siglo en el que nunca tenés una paz de ese siglo. Cuando estás editando, estás publicando, estás ya pensando en el libro que te va a enfermar la cabeza los próximos 5 años, y bueno, es como una rueda del karma de la que está bueno nunca salir, ¿viste? Está bueno. Y esto, como para ir terminando, ¿reconoces tu proceso creativo? Necesito hacer X cosa para desbloquearme o para darme un espacio nuevo. ¿Tenés así como tus rutinas, tus rituales creativos? Sí, no, fundamental, porque a veces tenés que como que salir a veces un poco del libro, ¿no? Porque si no, a mí me pasa cuando estoy en el medio del proceso de escritura, me pasa que me vuelvo monotemático, desayuno el libro, ceno el libro, edito la cena, ya después se empieza a mezclar el libro con la vida, ¿viste? O sea, estoy viviendo y tengo que salir y poder decir, bueno, este fin de semana me voy a dedicar a leer y a leer algo que tenga un registro completamente distinto a lo que estoy escribiendo yo. Algo que sea poesía, algo que sea, no sé, un diario personal, una autobiografía de alguien. Como salir de lo que es viajes un poco y poder cortar para descansar un poco del libro. Pero bueno, también soy mucho caminar, me encanta caminar por bosque, playa, o sea, cortar con un poco de naturaleza para salir un poco del mundito ahí de la escritura, la computadora y los libros de referencia y todo eso. Bueno, Juan, mil gracias. No, gracias a vos y buenos caminos para todos. Bueno, y no solamente tuve el placer de charlar un ratito con Juan Villarino, sino que también conocí a Meli, que es creadora de Lecturas Extraordinarias, que es un Instagram donde ella hace referencias de un montón de libros, pero además hace clubes de lectura. Encontré una lectora apasionada que yo sigo varias cuentas de lectores, de grandes lectores, que te van tirando data de libros, y me encantó conocerla, me encantó como sentir eso de estar en un ámbito donde estoy hablando un mismo idioma, donde hay un mismo registro, donde hay una valorización de la palabra, donde se puede profundizar sobre lo que uno está haciendo, que en realidad creo que lo que pasan con las obras, como la pintura, la música, la escritura, obras, ojo, también pasa con lo audiovisual, pero lo audiovisual, como tiene la urgencia de la publicación, la urgencia de lo ya, por ahí se pierde un poco el proceso creativo de grandes búsquedas, ¿no? Depende qué, ahí me van a decir depende qué, pero justo en el caso de la escritura, que de repente es un arte de los más antiguos, me hizo muy bien conocerla, y también le hice algunas consultas, así que quiero compartirlo con ustedes en este video. Bueno, acabo de conocer a Melina. Meli, quiero que me cuentes de tu pasión de lectora.
¿Tenés tiempo? ¿Cuántas horas de grabación tenés? Bueno, como te contaba un poco, Maga, mi nombre es Meli. Yo comento lecturas en Lecturas Extraordinarias, que es mi Instagram. Leo desde muy chica, me gusta todo tipo de lectura, pero los viajes tienen como esa pasión. Viví afuera, trabajé de todo, desde juntar uvas hasta en un hotel. Viajé de mochilera, viajé de menos mochilera, pero bueno, siempre viajando, que es lo que me gusta. Y la verdad que me llamó muchísimo la atención de tu libro, Maga, la experiencia de decir, bueno, dejo todo, me voy a México. Este año estuve en enero leyendo solo autores mexicanos y autoras, más que nada. Y me encantó como encontrarme con la cultura. Y bueno, ya que hables de creatividad, es como que despierta esa chispa en mí a la que le gusta escribir, a la que le gusta leer. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, pero muy linda historia, y también la historia alrededor de los libros es algo que me fascina. Ir más allá de ir a la librería y comprar el libro de un autor X, venir a una feria independiente y encontrarme una autora acá con su libro. Así que un placer. Qué lindo. ¿Y cómo eras de niña? ¿Ya te habías acercado de niña a los libros? ¿Cómo fue esa etapa? Totalmente. Mis papás tenían una biblioteca de las típicas, desde el piso hasta el techo. Toqué todos los libros que habían. Después, cuando empecé a leer todo lo que tenían. No me cansaba tampoco de repetir lecturas y de escribir. Escribía para los concursos de la escuela y todas esas cosas. Y siempre me gustó, y también me pude reconectar más de grande con los libros, porque si bien obviamente cuando estás en la facultad lees algo, pero no lees tanto por placer, ahora dije, bueno, me voy a hacer el tiempo completo para dedicarme a lo que me gusta, que es sentarme a meterme en historias. ¿Y qué autores, así si me pudieras decir 2 o 3 que decís, estos autores a mí me cambiaron un poco la vida? Sí, me gusta mucho Banana Yoshimoto, una autora japonesa que todo lo que narra me parece bello, y gracias a ella también conocí a una amiga con la que compartimos este amor. Soy muy fan de Gabriel García Márquez. Básicamente mi viaje a Colombia lo hice pensando en qué iba a visitar que haya sido parte del pasado de él. Y después estoy leyendo un poco de acá y un poco de allá. Me gusta una autora colombiana que se llama Margarita García Roballo, y de México me gusta mucho Guadalupe Nettel. Y con tu Instagram, con tus redes, ¿cómo fue que dijiste, ya le voy a dar un formato y necesito compartir esto de mis lecturas? ¿Cómo fue ese proceso? Empecé en cuarentena, como muchas cosas. Empecé a leer mucho más, leí como 50 libros en la cuarentena, que me parecía como una locura. Y dije, lo quiero compartir, como que quiero llevar un documento. Una vez tuve un blog antes, pero como que le dejé de prestar atención y digo, ¿y si subo una foto y cuento qué me pareció un libro? Y empezó así, o sea, siempre fue como un juego para mí. Y después empezaron a contactarme autores o también a surgirme alguna posibilidad de colaborar o hacer alguna especie de reseña de alguna editorial. Y me pareció súper lindo decir, bueno, alguien lee mis reseñas, alguien confía en lo que yo le cuento y tenemos gustos similares. Y después como fomentar la lectura a través de desafíos, como decir, bueno, vamos a leer México, el que se suma y charlamos. Así también empecé un club de lectura que se llama Viajes en Papel, que descubrimos un país por mes. Este mes estamos viajando por Perú y nada, nos juntamos gente de todo el país a sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué sabes vos de Perú? Ninguno conocedor más que el otro, sino de sentarnos a descubrir. Y bueno, así empezamos en cuarentena a viajar con los libros. Hoy podemos volver a viajar, pero es una forma de viajar todos los meses. Qué lindo, bueno, muchas gracias. Por favor, a vos, Maga. Y bueno, así ha sido esta primera FLIA. En esta ocasión hubo un montón de color en esta feria. Quizá no hubo tanta gente, eso es lo cierto, fue muy sencilla. Y a mí me encantó estar ahí como autora. Me encantó porque en esto de uno relegar el lugar propio, en esto de uno siempre estar filmando las obras de los demás, muchos años de comunicar lo que otros hicieron y ponerlo en valor, de repente poder ser protagonista con mi propia obra, hay una transformación interna que seguramente después la voy a dejar de cantar y bueno, vamos a ver cómo avanza esto de poder promocionar este libro, con el que también tengo que aprender a relacionarme, porque una vez que para mí
como cuando terminó mi parte de la construcción del libro en términos de la obra, me pasa que me cuesta un poco conectarme ahora con el proceso de venderlo, de promocionarlo, de decir que lea esto, que está buenísimo y es ahora, y la promoción, ¿no? Lo que implica la promoción. Para otros lo puedo hacer, para otros lo puedo pensar, lo puedo ejecutar, lo puedo defender, pero lo mío pasa que me cuesta. Así que no estoy dándome por vencida, lo estoy asumiendo, lo estoy entrenando, así que en ese camino estoy, pero bueno, será cuestión de ver a cómo lo sigo haciendo. Así que yo mientras se los voy contando, a ver cómo es eso de mostrar la propia obra. Así que bueno, hoy es domingo, mañana lunes, hay que levantarse temprano, hay que ir a la radio, hay que hacer un montón de cosas porque se vienen varios proyectos y cosas que tengo que hacer, trabajo que tengo que hacer. Así que este video lo voy a dejar acá. Y te agradezco un montón si lo viste. Quiero que sepas que sos de las pocas personas que está viendo estos videos todavía. Así que, por favor, no te olvides de dejarle un me gusta, de hacer un comentario. Si querés, de recomendárselo a alguien para que lo vea. Porque para mí en este momento es pero recontra remil fundamental poder darle un impulso. Así que en esto sí te pido que me ayudes a darle un lugar dentro del algoritmo. Porque ustedes ya saben cómo funcionan las redes y bueno, hay que generar o demostrar interés. Así que espero que te haya gustado el video y espero que te acuerdes de darme una mano con eso, porque es importante. Así que bueno, nada, te mando un beso enorme. Ya veremos de qué hacemos el próximo video, pero esto ha sido Calma Producciones Creativas, un proyecto total y absolutamente hecho desde el corazón y con la profunda ingenuidad de alguien que se atreve a soñar con la mente de una niña y ejecutar con los brazos de una adulta, pero siempre imaginando como una niña. Así que celebro que Calma Producciones se genere de esta manera. Te mando un beso, mi nombre es Maga y nos encontramos en el próximo video. Adiós.